Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a revisar la agenda económica de este lunes 8 de marzo acá en CNN Chile. Como equipo queremos conmemorar el Día Internacional de la Mujer junto a la economista que actualmente es la más influyente en Chile. Por su ocupación actual es muy importante su visión del momento del país, con una recuperación económica que está ahora más lenta de lo esperado. Conversamos en estos momentos con la consejera del Banco Central, Rosana Costa, quien vemos en pantalla. Rosana, gracias por estar en Agenda Económica. Hola Nicolás, muchas gracias por la invitación y quiero también en el día de hoy saludar a las mujeres del país. Por supuesto, esa era la idea de conversar con usted y también le agradecemos porque está casi a entrar al momento de silencio antes del informe de política monetaria, así que doblemente agradecidos del tiempo con CNN Chile. Rosana, nosotros en el titular de esta entrevista pusimos que la recuperación es más lenta de lo esperado. ¿Es también la visión que tiene usted? Al primero todavía no estamos entrando en silencio, estamos trabajando en el informe de política monetaria que se entrega el 31 de marzo al Congreso. Así que estamos en el proceso de mirar, conversar, estamos en eso. Sobre la evolución de la economía, en el mes de enero, el resultado, nosotros lo que acabamos de percibir, vimos el IMASEC del mes, que sorprendió a la baja el mercado, pero sigue siendo una trayectoria positiva en términos de crecimiento mes a mes, en un mes particularmente complejo porque hubo aumento en las restricciones. Entonces, yo creo que la evolución de la economía va más o menos en línea con lo que nosotros teníamos como Banco Central en los informes que entregamos en diciembre, la revisión que hicimos en la reunión de política monetaria. No nos sorprende el resultado, vemos que algunos sectores siguen mostrando una capacidad de adaptación y hay otros que les cuesta más. La construcción nos mostró tiene algún costo mayor y hay otros sectores muy castigados en el área de servicios. O sea, tenemos una economía que está evolucionando en forma bien heterogénea, lo mismo que vemos en otros países. Lo que sí, los primeros meses después de la gran caída el año pasado fue una recuperación muy dinámica, caímos un 14%, en los 2 trimestres siguientes tuvimos una recuperación muy rápida, 12%, pero esa es la parte que podía recuperarse más fácil cuando se liberaran algunas restricciones. Después ha tomado un paso algo más lento. Con lo que usted menciona, entonces, nosotros ya tenemos que por un buen tiempo fijarnos en el IMASEC mes a mes, no en el anual, porque este es un periodo absolutamente anormal, entonces las comparaciones enero a enero, febrero a febrero, son para años normales, algo que no estamos viviendo ahora. Siempre hay que mirar un poco las dos cosas y rescatar las tendencias en los números, siempre hay que tratar de mirar más allá del último número, a veces la volatilidad de las cifras puede engañarnos. Entonces, y como estamos con cierta volatilidad, siempre hay que tratar de mirar un poquito como tendencia con alguna perspectiva. Rosana, por lo que usted me menciona, entonces usted no me va a decir cuánto va a ser la nueva proyección del Banco Central, si ustedes la están elaborando. No la tenemos tampoco. Claro, lo último de diciembre fue un rango entre 5,5 y 6,5%, pongámosle un punto medio de 5%, es lo mismo que espera el gobierno, 5%, y menos que el FMI, que está en 5,8%. Incluso el mercado, en la última encuesta de expectativa económica, fue 5,2%, pero ¿no debiera haber tanto cambio respecto a lo último que proyectó el Banco Central? No, yo no te puedo adelantar el análisis de lo que va a venir en el informe de política monetaria. Primero porque esa es la instancia y segundo porque, como te decía, estamos trabajando en él. Estamos en periodos en que las cosas se suceden con mucha rapidez, estamos en periodos en que hay que profundizar mucho porque hay muchos elementos que trabajar. Hay no solamente el avance de la economía, sino que hay que explorar cómo está respondiendo el consumo, cómo está respondiendo la inversión, cuál es la respuesta en aquellas empresas que tienen más niveles de endeudamiento, etcétera, cuál es la reacción frente a los estímulos. Hay mucho que analizar y por lo tanto no te puedo adelantar ahora lo que va a plantear en términos de proyección el informe de política monetaria. Lo que estamos mirando sí es que hasta ahora la economía ha respondido más o menos en línea, se ratifica en el IMASEC de enero siendo una sorpresa negativa para el mercado. Se ratifica que hay algunos sectores que, a pesar de las restricciones, han ido delineando una capacidad de respuesta, pero hay otros que siguen muy afectados. Y bueno, y tenemos en perspectiva
que se ha aprendido a manejar, hay experiencia en el manejo de la contingencia por parte de la autoridad sanitaria, y estamos avanzando en un proceso de vacunación. El mundo también está avanzando y por lo tanto vemos mejores perspectivas hacia adelante, vemos la luz, vamos dejando atrás la parte más mala de la crisis y vemos una luz hacia adelante. Rosana, muchas veces se menciona los años que retrocedió la economía nacional, tanto en actividad como también en empleo. Ahora, ¿ese retroceso es temporal? ¿Se puede recuperar? ¿O ustedes creen que puede haber algo de pérdida de capacidad instalada, por así decirlo, de la actividad económica, algo más permanente? A ver, lo que significa permanente es difícil. A ver, tenemos las personas, ha habido algún costo en términos de inversión, el stock de capital ha sufrido, se puede recuperar, pero probablemente aquí vamos a tener algunos cambios en el comportamiento del consumo y también en el comportamiento de la oferta en algunos sectores. No sabemos cuán intensos, cuán permanentes, cuánto se demoren. Lo que sí podemos decir es que cuando se pierdan empleos en una cantidad importante y esos empleos se reubican en otros sectores, a veces se producen ciertos costos de recapacitación, readaptación, que demoran en ajustar las remuneraciones para las personas. Vamos a encontrarnos con algunos baches, vamos a encontrarnos con algunos problemas, pero obviamente el camino que viene hacia adelante no es fácil. La gente ha ido gastando su holgura, tenemos familia, tenemos empresas, tenemos autoridades que han ido usando las holguras y por lo tanto, a pesar de que todo ha sido duro, el camino para adelante no es fácil. Eso no, lo que sí, en algún minuto luego tenemos que empezar a mirar hacia adelante cómo recuperamos lo que se dejó de hacer. Porque más allá de la caída del producto, la verdad es que hay que compararse también con lo que podríamos haber, dónde podríamos estar si no hubiéramos tenido la crisis, y ahí la diferencia es grande, tenemos un camino largo por recorrer. Y yo creo que eso es lo que tenemos que mirar hacia adelante. ¿Cómo pasamos primero los desafíos que todavía tenemos, que son varios? La crisis no ha pasado. Segundo, después hay que empezar a pensar en el largo plazo, cómo crecemos, cómo enfrentamos la coyuntura hacia adelante. ¿Cómo ha sido hasta ahora el proceso de vacunación en nuestro país? ¿Ustedes son optimistas respecto a cómo ese factor incidirá en la recuperación de la actividad económica? Bueno, en la medida que el proceso de vacunación siga siendo exitoso como ha sido hasta ahora, eso va a facilitar sin duda tener la movilidad de las personas, la recuperación de la actividad y por lo tanto el proceso de recuperación se hace más expedito. Eso sin duda es una ayuda. Mantener una situación como la de restricción a la movilidad es muy costoso. Sin duda necesario cuando la situación de salud así lo amerita, de manera que el proceso de vacunación en ese sentido es una ayuda muy importante. Rosana, conocimos el IPC de febrero, esta jornada 0,2%, bastante más bajo que el 0,7% de enero, y la noticia más importante es que la inflación anualizada de los últimos 12 meses ya cayó del 3%, que es el objetivo puntual del Banco Central, está en 2,8%. ¿Esto mantiene, a juicio de ustedes, una trayectoria controlada de la inflación y eso también mantendría las perspectivas que ustedes mismos han dicho de que la tasa de interés siga en 0,5% al menos por los próximos 2 años? Por ahora, la trayectoria de la inflación se ha movido, las diferencias respecto a nuestras predicciones básicamente con precios más bien volátiles. La inflación sin volátiles, que es la que estamos mirando más para ver las tendencias también, está en 3,2%. De manera que desde el punto de vista de la inflación, más allá de la sorpresa puntual para el mercado de la última cifra, está en línea. Es bien importante hacerse cargo que las proyecciones o que el comportamiento de la política monetaria descansa mucho en las perspectivas de la economía hacia adelante, porque las decisiones se toman hoy para que tengan efecto
en un periodo de tiempo, el efecto no es inmediato, no se traspasan inmediatamente, y todo lo que estamos viendo en la medida que sigue más o menos respondiendo, el mensaje que dimos ahora en el RPM de enero es que la economía requiere seguir acompañándose todavía de estímulos más allá tenemos este estímulo externo, tenemos el estímulo fiscal que está en la ley de presupuesto, pero sobre ello requiere una política monetaria todavía en el piso de 0,5 en buena parte del horizonte de proyección, y recordar que nosotros a eso lo acompañamos en la última RPM, los ajustes necesarios para la línea de crédito condicionada, la que nosotros llamamos SIC 3 ahora, que se ajustó para las condiciones que requiere la economía hoy día, donde ya no solamente, donde hay que incorporar financiamiento para reprogramaciones, capital de trabajo y en el siguiente paso para inversión, o sea, una adecuación a las nuevas condiciones del ciclo, acompañando el proceso de la economía, que es lo que se requiere para la convergencia a la inflación en un periodo de 2 años. Cuando tú miras las expectativas inflacionarias, siguen ancladas a 1 año, a 2 años, el mercado nos acompaña en esa evaluación y bueno, vamos a revisar, por supuesto, cercanamente en el próximo IPOM cuáles son las perspectivas, pero por ahora, y dijimos claramente, y el Banco Central así lo ratifica, las perspectivas son seguir acompañando con esta tasa el piso técnico en tanto las condiciones así lo ameriten y en todo caso buena parte del horizonte. Sí, aparte de la adecuación. De proyección de 2 años, ¿no es cierto? Sí. Ustedes también han informado de adecuaciones en las últimas semanas, por ejemplo, de que no han usado y tampoco tienen pensado usar por ahora la línea de crédito que pidieron al Fondo Monetario Internacional por cerca de 24.000 millones de dólares. Y además dejaron de inyectar dólares en el mercado y empezaron a comprar también para aumentar las arcas, las reservas del Banco Central. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que quiere hacer el Banco Central con esas medidas? Qué buena pregunta para ser bien claros en el tema. Nosotros a fines del 2019 enfrentamos a raíz de la crisis política social que estábamos viviendo y que ha generado un camino institucional que es un desafío que se suma a los de la pandemia sanitaria de aquí en adelante, generó episodios de volatilidad muy importantes en los mercados, en los activos financieros y también en el precio de la divisa. Y en algún minuto estimamos que la volatilidad era tan grande que se dificultaba la señal de precio. Y entramos a intervenir en el mercado, como tú bien dices. En esas condiciones, con la incertidumbre que predominaba en ese momento, consideramos importante un seguro. Un seguro o más bien una medida preventiva. Yo creo que esa es la forma más eficiente de nombrarla. Y esa medida preventiva era disponer de una línea para el caso de que fuese necesaria. Nunca estuvo en el programa usarla propiamente, sino que el tener ahí una línea a la cual acudir en el caso de que las condiciones se mantuvieran mucho más allá de lo esperado, que la volatilidad siguiese siendo muy alta por un periodo muy prolongado, tener ese resguardo. No fue necesario, no ha sido necesario, y como es una línea de crédito a 2 años, en algún minuto vence, para hacer un paso fluido y cerrar esa línea de crédito, queremos, y la decisión fue acumular una cantidad de reservas de manera de tener ese resguardo, irlo acumulando en el propio Banco Central para el momento en que esa línea se cierre. Y eso es la decisión que toma el Banco Central al definir que va a acumular un monto de $1.000 millones. Un periodo de tiempo suficiente, cosa de ir comprando, minimizando el efecto en el mercado y tener ese resguardo interno, tener ese seguro interno, tener esa capacidad de respuesta interna en nuestras propias reservas, que la vamos acumulando de a poco en la medida que nos acercamos al plazo del cierre de la línea. Clarísimo. Rosana, es preventivo, y así hay que entenderlo. Muy claro. Las reservas tienen ese rol preventivo. Me quedan 2 preguntas. Y esta línea venía... Perdón. Sí, lo que pasa es que tengo que cerrar el programa, pero me quedan 2 preguntas y le pido respuestas breves para así poder incluirlas. ¿El Banco Central cree que estamos en un superciclo de precios del cobre?
Es difícil, yo no te puedo contestar breve esa respuesta. Yo creo que proyectar el cobre siempre es una variable muy difícil, y antes de hablar de superciclo hay que tener respuesta a varias otras preguntas. ¿Qué es lo que lo sustenta? Tenemos una respuesta en China, una economía que se recupera, que está creciendo, que tiene cierto estímulo, pero que no necesariamente tiene una recuperación mucho más dinámica de la situación prepandemia, y los estímulos no necesariamente son comparables a lo de la crisis financiera global, por ejemplo. Tenemos una recuperación global, pero tenemos que la magnitud de esa recuperación y su prolongación en el tiempo y su intensidad, de qué manera acompañan el ciclo, una pregunta que tenemos que hacernos bien acuciosamente antes de responder a eso. Claro, hay otros factores, y ninguna de esas cosas son estructurales. El tema de la electromovilidad estaba presente, cuanto más fuerte es hoy día. Al final el tema es cuánto dura y a qué nivel de precio esas condiciones son más estables, y cuánto de lo que hay hoy día es una sobrereacción. Es difícil contestarlo todavía. Mi última pregunta, Rosana. La semana pasada se conoció el cierre de la empresa Felices y Forrados. Esto luego de que se aprobara a ley el proyecto que regula a las personas que aconsejan, los agentes del mercado. Y el Banco Central ha sido bien crítico respecto a estos consejos de cambios masivos entre fondos. ¿Qué le parece esa consecuencia que tuvo la aprobación del proyecto de ley? A ver, el Banco Central lo que puso sobre la mesa fue advertir que el comportamiento que estaba teniendo los flujos generaban volatilidad en el mercado, que normalmente los movimientos de la AFP frente a ciclos más bien de origen externo compensaban los movimientos no residentes, y que estos movimientos que venían de movimientos de traspaso de fondos generaban una volatilidad importante. Era necesario mirarlo. Nosotros teníamos regulación solamente en cuanto a los agentes de asesoría personal, de persona a persona. No había una regulación en las asesorías grupales, y era importante revisar si esa volatilidad generaba más beneficios que costos. Y bueno, la decisión ya le corresponde a otras autoridades. La advertencia nuestra fue poner sobre la mesa ese tema, advertir el efecto que se estaba teniendo y hacerse y preguntarse sobre los costos y los beneficios. La evaluación corresponde a las autoridades que tomaron la decisión, que presenta el proyecto, y la respuesta del Parlamento. Rosana Costa, consejera del Banco Central, nuevamente le agradezco por haber estado en Agenda Económica. Un gusto estar con ustedes, un gusto estar contigo, Nicolás, que además entiendo que vienes llegando de tus vacaciones. Así es, muchas gracias, que te bien. Hacemos una pausa y al regreso les contamos quién es la nueva presidenta de la Asociación de AFP. El gobierno ingresó las indicaciones para la reforma de las pensiones que fortalece el pilar solidario. Los artículos fueron presentados este lunes ante la Comisión de Trabajo del Senado, donde la ministra del Trabajo detalló algunos de ellos. Por ejemplo, la ampliación de la cobertura del pilar solidario, que pasaría del 60 al 80% de las personas y que beneficiaría a casi 500.000 chilenos. Además, se considera el aumento de la pensión básica solidaria, la que se incrementaría a 177.000 pesos y que podría llegar ese incremento a unas 148.000 personas que actualmente no tienen ese ingreso. ¿Cómo sería el financiamiento de esta y cuáles son las otras indicaciones del gobierno? El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, entregó el detalle. Van a observar que el informe financiero para el año 2021, es decir, en curso, contempla cerca de 824 millones de dólares. Nosotros habíamos hablado de 650. Esto corresponde básicamente al tema del pilar solidario, porque estamos poniéndonos en el caso en que lográramos promulgar relativamente rápido esta indicación. Efectivamente, nosotros lo que hemos dicho es que parte de este financiamiento durante este año corresponde a ingresos adicionales que estamos teniendo. Para los años posteriores, nosotros lo que hemos dicho es que estamos ocupando espacio de lo que llamamos las holguras. Entonces, como en nuestro caso, estamos pensando que el aumento de la cobertura y las pensiones del pilar solidario
corresponden a aproximadamente 1.300 millones de dólares. Bueno, lo que vemos es que hay espacio para hacer esto. En esto que algunos plantean de decir sí, pero es que le está bajando un poquitito por aquí, pero le sube un poco por allá, qué sé yo. Yo creo, y lo creo sinceramente, de que al final del día, al pensionado, si le sube la pensión, independiente que se llame de una manera u otra manera, lo que le importa es el número final, la pensión final, si el APS final, si todo al final del día es más plata, la gente de todas maneras va a estar contenta. Bueno, en la oposición, la senadora de la Democracia Cristiana, Carolina Goich, cuestionó el financiamiento del aumento en la cobertura de este beneficio. Mi opinión, y no es cierto, yo sé que la comparte el presidente y la senadora Muñoz también, es que los beneficios del pilar solidario se tienen que mantener y sumar a eso los beneficios que surjan del complemento del 6% adicional de la cotización. Hay algunos ejemplos en lo que alcanzamos a ver, ¿no es cierto?, donde la situación final, el aporte del APS finalmente baja. Entonces nos alegramos muchísimo de que se esté fortaleciendo el pilar solidario. Que avancemos del 60 al 80% de cobertura, pero parte de ese financiamiento no puede ser a costa de disminuir el financiamiento del 60%. Bueno, acá siempre se ha hablado de cómo se divide el 6% de cotización extra, qué parte a la cuenta individual y qué parte a un fondo colectivo. Sin embargo, ahora, en la discusión de este lunes, un senador propuso una idea original, que es partir no el 6%, sino que el 16%, que es el 10% actual, y el 6% extra. Miremoslo. Vamos a pasar de un sistema contributivo del 10% al 16%. Y dado que parece que no vamos a tener acuerdo en la sensación de la distribución del aporte contributivo, yo me pronuncio desde ya de que respecto al 16 la proporción a lo menos tiene que ser 50% y 50% para cuentas individuales y para seguridad social. Y seguimos en pensiones, porque yo les dije que hay nueva presidenta de la Asociación de AFP, la primera mujer en la historia. Se trata de la economista Alejandra Cox. Ella reemplaza a Pedro Atria, quien lideró, de hecho, la elección de su sucesora. Atria señaló que Cox tiene toda la experiencia y el conocimiento para ser parte de la discusión que actualmente busca mejorar el sistema de pensiones. Ella es ingeniera comercial de la Universidad Católica y PhD de la Universidad de Chicago. También académica de la Universidad Estatal de California y ha sido economista en el Banco Mundial y en el Banco Asiático de Desarrollo. También fue consejera de políticas públicas en Libertad y Desarrollo. Terminamos la agenda de este lunes. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.